Hola, nos encontramos nuevamente por aquí para dar inicio a la segunda clase del módulo de Historia y Filosofía de la Ciencia para la Educación Secundaria. Como recordarán, en la primera clase tuvimos una primera aproximación al significado de las metaciencias y los aportes que las metaciencias pueden tener para la educación científica en todos los niveles educativos. Pues bien, lo que vamos a iniciar hoy es un recorrido histórico sobre la epistemología del siglo XX y diferentes escuelas que lo han constituido hasta nuestros días. Eh, ¿Por qué iniciamos este recorrido en el siglo XX y no antes? La respuesta es bien sencilla, en el sentido de que a inicios del siglo XX se constituye la epistemología como una disciplina que se enseña y se aprende en las universidades. Hasta entonces, la tarea del filósofo de la ciencia o del epistemólogo le cabía al mismo científico o científica que reflexionaba acerca de la ciencia que producía. A partir entonces del siglo XX, esta especialización se separa del saber de referencia y la reflexión sobre la ciencia, reflexión científica, como dijimos al principio, sobre la ciencia, empieza a constituir un campo de conocimientos separado, ¿sí? Obviamente, Newton o Einstein han sido ejemplos categóricos acerca de científicos y epistemólogos al mismo tiempo, digamos. Eran ellos mismos quienes hacían ciencia y quienes reflexionaban acerca de esa ciencia. Pues bien, entonces, a partir de esta clase vamos a hacer un recorrido histórico por las distintas escuelas epistemológicas del siglo XX y parte del XXI, llegando hasta nuestros días, y hacer foco en aquellas ideas que son clave para mejorar la enseñanza de las ciencias en nuestras aulas. Habiendo dicho esto, tenemos que recuperar algunas cuestiones que van antes del siglo XX para poder entender de qué se trata estas preocupaciones de los epistemólogos y epistemólogas del siglo XX. Y ahí entra a jugar un debate que ha tenido como protagonistas a Francia e Inglaterra fuertemente, que es el debate entre el racionalismo y el empirismo, digamos, ¿no? Eh, Tradicionalmente se lo asocia al racionalismo, o sea, al pensamiento como vía para llegar al conocimiento, a la tradición francesa y al héroe en esta tradición que es René Descartes, digamos, a partir de su pienso luego existo, ¿verdad? Y enfrentado a esa tradición está la tradición inglesa, concretamente, que se basa en la empiria, es decir, los hechos del mundo de alguna manera nos hablan y nosotros tenemos que descifrar esos hechos para poder entender las leyes de la naturaleza. Este debate entre racionalismo y empirismo ha tenido instancias bastante diferentes a lo largo de la historia y algunos de los filósofos de la historia han tratado de hacer una suerte de síntesis. Kant, por ejemplo, ha tratado de hacer una síntesis fructífera acerca de estas dos posiciones. Pues bien, cuando la epistemología se funda como tal en el siglo XX, en la década del 20, en el Círculo de Viena, la intención va a ser un poco hacer también una suerte de síntesis entre estas dos perspectivas. La razón, por un lado, la que nos dicta las formas de pensar válidas para poder acceder al conocimiento verdadero, y por el otro lado, la observación de los hechos del mundo para encontrar esas regularidades que nos abrirían la cabeza para pensar cuáles son esos entramados que la realidad tiene y poder descifrarlos, digamos, ¿no? Es así que en el caldo de cultivo de los inicios de la década del 20, en el siglo XX, en el Círculo de Viena, aparecen fuertemente las ideas de la nueva física, concretamente de la teoría de la relatividad y la cuántica, que llevaron a poner a muchos estudiosos a ver de qué manera podían establecer algunos criterios como para poder decir qué es buena ciencia y qué no. Pero sigamos un poquito anterior al siglo XX para entender de dónde viene esta palabra positivismo. Nosotros en el lenguaje castellano entendemos algo positivo como algo bueno, ¿verdad? Pero al mismo tiempo la raíz latina de la palabra positivismo viene de positum, que significa hecho, o sea, los hechos del mundo concretamente. En el siglo XIX, básicamente Augusto Comte en Francia es el fundador del término positivismo y hace referencia a un saber que de alguna manera va a ser el promotor de
del progreso de la humanidad, a este motor, a estos hechos positivos que llevan al progreso de la humanidad, va a referenciarlo a Augusto Comte como la ciencia. La ciencia va a ser la promotora de este buen desarrollo de la humanidad en los aspectos de confort y bienestar, digamos, ¿no? También en Inglaterra, John Stuart Mill va a tomar el programa de Comte y hacerlo bastante más programático, es decir, qué es lo que se debería hacer para hacer buena ciencia, concretamente. Este es el positivismo del siglo XIX. De alguna manera, los positivistas lógicos del Círculo de Viena lo que van a hacer es recuperar esta idea, pero tratar de hacer una aproximación un poco más categórica acerca de cuáles son las formas y los modos de pensar que nos llevarían a producir buena ciencia. Vamos a ver entonces que en esta primera parada de la historia epistemológica del siglo XX vamos a tener una fuerte presencia de la preocupación por las metodologías, digamos. Va a haber una diferenciación entre dos contextos de la ciencia, el contexto de descubrimiento y el contexto de justificación. Para los positivistas lógicos del Círculo de Viena, el contexto de descubrimiento, es decir, aquello que le pasa a los científicos y científicas al interior de sus mentes, es inaccesible y por tanto no puede ser objeto de estudio. No sabemos si es por un sueño, por imaginación, por eh, una iluminación o demás, cómo es que se produce el conocimiento científico, y entonces no lo podemos estudiar, decían estas gentes. Sin embargo, lo que nos tendríamos que preocupar es aquel contexto que es el contexto de justificación, es decir, cómo se valida aquello que los científicos y científicas dicen. Y por eso esta bastante aproximación a la cuestión metodológica, básicamente. Por un lado, entonces son esas las premisas del positivismo lógico. Vamos a ver que este enfoque del positivismo lógico va a ser un enfoque eminentemente sintáctico, es decir, su preocupación va a tratar de encontrar las formas más que los fondos, más que los contenidos de las teorías científicas. Si bien van a decir que la unidad de la ciencia es la teoría, lo que les va a interesar fuertemente es la trabazón lógica entre los enunciados del conocimiento científico. Y esta trabazón lógica responde a una racionalidad categórica, es decir, una racionalidad de la lógica deductiva concretamente, ¿no? Entonces, no importa tanto el contenido de la ciencia, sino la trabazón lógica entre los enunciados que están presentes al interior de las teorías, ¿sí? Por otro lado, ya decíamos que esta preocupación por lo metodológico de alguna manera va a tratar de instaurar un método para poder determinar qué es lo que es válido en ciencia. Y ese método será el empiroinductivismo, es decir, empezar a encontrar a partir de la experiencia aquellas regularidades en el mundo que se repiten y manifiestan patrones para poder enunciar las hipótesis y leyes, ¿sí? No hay que decir demasiado y ustedes los van a interpretar mejor en las lecturas correspondientes en la clase, que los epistemólogos del Círculo de Viena no tuvieron mucho tiempo para poder desarrollar sus ideas porque los sorprendió el nazismo, digamos, la Segunda Guerra Mundial, y tuvieron que emigrar a otros países, sobre todo a Inglaterra y Estados Unidos. Y es así en Estados Unidos donde aparece luego en la posguerra la llamada concepción heredada. La concepción heredada viene básicamente heredera del positivismo lógico y de alguna manera va a centrar su acción en promover determinadas cuestiones que van a centrarse en el método. Van a ver ustedes que en los desarrollos de esta clase vamos a hacer una crítica fuerte al famoso método científico y que de manera muy pregnante, muy fuerte está presente en las aulas todavía, en las aulas de ciencias de todos los profesores y profesoras. De alguna manera entonces lo que vamos a tratar es poner en cuestión un poco esta idea de método científico para poder criticarla desde algunos aspectos. Si uno tuviera que posicionarse ideológicamente, de un lado aparece el positivismo lógico en un contexto que es más bien de progresista, de ideas de izquierda, digamos, y estas ideas
de los epistemólogos del Círculo de Viena van a estar truncadas por lo que decimos que es la Segunda Guerra Mundial y el nazismo, ¿verdad? Luego la inmigración a los Estados Unidos va a tener que ver también con una serie de hibridaciones del pragmatismo estadounidense y demás. Y entonces, fíjense que en el contexto también de las posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, aparece el macartismo, ideas bastante eh, conservadoras y de derecha, y de alguna manera el círculo, la concepción heredada va a brevar en esas ideas, y el método científico de alguna manera traduce muchas de estas cuestiones más de derecha en las aproximaciones epistemológicas. Y esta concepción de la concepción heredada va a ser hegemónica durante mucho tiempo. Y es ahí donde empezamos a introducir algunas críticas desde otra posición que la historia de la epistemología reconoce como el racionalismo crítico y cuya figura principal vamos a destacar en este módulo es la de Karl Popper, el austríaco Karl Popper, que empieza a hacer críticas fuertes a la mirada empiro-inductivista, por una crítica muy fuerte al inductivismo que ustedes ya van a ver en las clases, acerca de que el inductivismo de alguna manera lo que indica es que si encuentro regularidades o toques dentro de una secuencia de observaciones, puedo generalizar. Y todos sabemos que con una observación que no tengamos a favor de esa idea, la hipótesis se cae. Por lo tanto, el inductivismo no sería una buena forma de hacer ciencia. Y Popper lo que va a proponer es un camino diverso, que es falsar las hipótesis, digamos, que el camino del científico, de alguna manera lo que debería tratar de hacer es falsar las hipótesis y llevar su trabajo a tratar de derribar aquellas ideas, porque es el único camino lógico para poder tener buena ciencia. El mismo Popper va a hablar de que la buena tarea del científico va a tener que tener algunas cuestiones básicas como la falta de intereses propios, tratar de ser honesto intelectualmente, poder compartir estas ideas con los colegas, poder poner a prueba a consideración de la comunidad científica las ideas que se proponen, etc. Estos desarrollos los van a tener más presentes en la clase. Los textos que acompañan a la clase van a permitirnos tener una aproximación un poco más clara a estas ideas, que las resumimos como los enfoques tradicionales de la epistemología. O sea, resumiendo un poco, el positivismo lógico, Círculo de Viena, la concepción heredada y el racionalismo crítico, o sea, Popper y también Bachelard, por supuesto, los identificamos como tradiciones, enfoques tradicionales de la epistemología del siglo XX. Respecto de las tareas que ustedes deberían hacer en esta clase, van a ver que se diferencian también en tareas optativas y tareas obligatorias. Empecemos con las tareas obligatorias que van a tener que hacer para esta clase, y tiene que ver con alguna cuestión que seguro algunos y algunas de ustedes han hecho alguna vez con sus estudiantes de secundaria, que es tratar de indagar cuál es la imagen de científico que tienen sus estudiantes. Y para ello les deberán pedir a sus estudiantes que dibujen a las personas que se dedican a la actividad científica en un día típico de trabajo, según el protocolo que nosotros hemos puesto como actividad obligatoria. Luego, lo que los estudiantes respondan, lo que dibujen y demás, lo compartirán en los pizarrones Linoit, que los tutores ya les dirán las indicaciones para poder subirlo, y empezar a tratar de entender algunas regularidades o algunas presencias que se dan en los dibujos de los estudiantes y en las respuestas que dan para entender la actividad de los científicos y científicas, más científicos que científicas. Vayamos al caso en función de lo que viene en las indagaciones en este campo. Fíjense que estamos trazando de alguna manera una línea importante a la hora de reflexionar acerca de estas ideas epistemológicas o sobre la ciencia que tenemos tanto los profesores como los estudiantes, y ver si hay algunas líneas de contacto entre estas ideas que nosotros plasmamos en el cuestionario en la clase pasada y estas ideas que nuestros estudiantes tienen en sus cabezas, digamos, que piensan cuando uno les evoca
que se refieran al conocimiento científico o a las personas que se dedican a la ciencia. Pues bien, esta va a ser la tarea que deberán hacer como instancia obligatoria. Por otro lado, en lo que tiene que ver con la actividad optativa, van a tener un texto para poder leer algunas aportaciones del positivismo lógico a las aulas de ciencias, y la idea que en los foros puedan comentar de qué manera ustedes consideran que algunas ideas del positivismo lógico están presentes en las aulas de ciencias. Este es un poco el panorama para esta clase. Hay lecturas para hacer, hay recorridos para pensar, hay cuestiones para reflexionar sobre la propia práctica, y estas ideas acerca de que los estudiantes tienen acerca de la ciencia y los científicos, o sea, de las personas que se dedican a la actividad científica, de alguna manera nos van a iluminar de qué manera los estudiantes están pensando esa ciencia que nosotros les enseñamos. Pues bien, con esto entonces cerramos este video introductorio de la segunda clase. Les deseo que tengan una muy buena aproximación a estos contenidos y ya saben que estamos para cualquier cosa que necesiten. Muchas gracias y nos seguimos viendo.